Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Hoy queremos hacer una visita casi virtual a la colección egipcia, a la planta baja de ese Museo Británico de Londres. Lo primero que nos encontramos en el patio, antes de acceder al espacio donde está la piedra de Rosetta, son estas cabezas de Amenofis III, que vienen precisamente de su templo funerario justo detrás de los colosos de Memnón. Y la primera gran pieza que descubrimos es la piedra de Rosetta, de la que estamos celebrando esos 200 años del desciframiento de la escritura jeroglífica. Una pieza realmente espectacular, sobre la que se suele arremolinar muchísima gente, ¿no?, para disfrutar de este decodificador de la escritura jeroglífica por parte de Jean-François Champollion hace ahora, como digo, 200 años. Pero no es la única pieza realmente sobrecogedora, realmente sorprendente de este museo británico. En la planta baja, como decía antes, están las grandes esculturas, las grandes piezas que dan cuerpo, dan forma al mundo faraónico. Delante de nosotros destaca sobre todo esta escultura de Ramsés II que Giovanni Battista Belzoni trajo del Ramesseum. Es un coloso sedente, en su formato original pesaría casi 1000 toneladas de peso y es una de las piezas también más importantes de esta colección egipcia. Fue traída pues en el primer tercio del siglo XIX, como digo, por Belzoni, este aventurero y descubridor de grandes tesoros del mundo faraónico. En esta pared vemos en el centro los restos del sarcófago de Ramsés VI, una de las piezas descubiertas también en el Valle de los Reyes, muy cerquita de donde hoy está la tumba de Tutankamón. Una pieza que realmente nos hace ver un poco esa grandiosidad, ¿no?, de las obras que había en esta necrópolis. Si seguimos caminando, vamos a ver esta esfinge, esta pieza de el dios Amón-Ra. Pertenece a Taharka, de la 25 dinastía, el siglo VII antes de nuestra era, y fue encontrada en Kawa, en el actual Nubia. Una de las piezas, como digo, más sorprendentes de esta primera planta del Museo Británico de Londres. No lejos de allí está el sarcófago de Nectanebo. Aquí lo vemos. Nectanebo II, en realidad, del siglo IV antes de nuestra era, encontrado en Alejandría y que muchos han identificado como ese sarcófago de Alejandro, reutilizado por el Alejandro Magno y que luego, serviría para contener su momia y que se perdió los restos de Alejandro en Alejandría. Solamente se conservaría este sarcófago de piedra, pero que nos ayuda, ¿no?, a imaginarnos cómo debía de ser ese maravilloso enterramiento del primero de los Ptolomeos. Ahí cerca está este famoso gato, el gato de Geyer Anderson, una de las obras más importantes del Museo Británico de Londres y que prácticamente es uno de los iconos de su colección, con ese arillo de oro que podemos ver en la nariz. Es un gato de bronce de época tardía, de época tolemaica, quizás el legado de uno de esos grandes cultos al dios felino, a la diosa Bastet, que ha llegado hasta nosotros. La piedra del faraón Sabaka, o Sabaco también, de la 25 dinastía. En ella podemos ver un relato muy detallado de esa cosmogonía de Heliópolis, con la creación del mundo a partir del dios Atum y de otras divinidades. Quizás uno de los relatos cosmogónicos más importantes, más espectaculares de la historia de Egipto. Desandamos un poco nuestro periplo, nos cruzamos con Carmen Ruiz, arqueoartis, y seguimos caminando, desandando, ¿no?, por esta primera planta. Si nos acercamos al Museo Británico a última hora de la tarde, vamos a ver que hay muy poca gente y es muy fácil hacer fotografías o grabar vídeos como este de una forma mucho más cómoda. Retornamos a la piedra de Rosetta, pero no, vamos al comienzo, ¿no?, de ese ala, de esa primera planta
del Museo Británico para seguir disfrutando de algunas de las piezas más maravillosas del arte egipcio, como esta lista real de habidos, no de habidos del templo de Seti I, sino del templo de Seti II. Aquí vemos que se conserva la policromía y aparece fragmentada, no es tan completa como la de Seti I, pero sí que podemos ver algunos detalles de esos vacíos, ¿no?, de la historia. Ahí tendrían que estar los faraones de la época de Amarna. Este es el león del templo de Soleb, un león de la época de Amenofis III, y empezamos a encontrar piezas correspondientes al reino antiguo. Vemos puertas falsas, ¿no?, esas puertas que eran utilizadas hace casi 4.500 años por los personajes importantes para acceder hacia el más allá. Toda este área está llena de piezas, de obras de arte pertenecientes a la época de las pirámides, en donde vamos a descubrir pues algunas de las joyas más destacadas, ¿no?, como esta puerta falsa de Tasespes, de la quinta dinastía, hacia el 2400 antes de nuestra era. Algunas esculturas son absolutamente deliciosas. Y retornando un poco a las grandes esculturas de los reyes, vemos estas tres figuras de Sesostris III, con esas grandes orejas que caracterizan a la escultura del Reino Medio. Estamos en figuras que tienen casi 4.000 años de antigüedad, con ese rostro tan serio, tan sereno, pero sobre todo esas orejas tan grandes. No lejos de ahí está el fragmento de la barba de la Esfinge. El Museo de Tahrir conserva también muchos más, pero quizás este es el más famoso de todos, ¿no?, y es el más pequeño de todos, ¿no?, el que se conserva en el Museo Británico de Londres. Más estelas y más esculturas de esa época gloriosa de la historia de Egipto, y retomamos ya el Reino Nuevo con estas esculturas de Amenofis III, esculturas colosales que han llegado fragmentadas y que podemos ver en el Museo Británico de Londres, en la capital inglesa, en esta colección extraordinaria, una colección que cuenta con varias figuras de la diosa Sekhmet. Todas ellas vienen de la orilla occidental de ese templo de Amenofis III, esculturas protectoras de la diosa leona con cabeza de león. No lo olvidemos, ahí se ve muy bien la melena del felino masculino. Y una de mis obras preferidas para acabar esta visita de la planta primera del Museo Británico, una escultura de Amenofis I, que está muy cerquita de la piedra de Rosetta, la piedra que, como veíamos y comentaba al principio, siempre está rodeada de grandes grupos de turistas, reinas del Reino Medio, que son las que escoltan esa vitrina de la piedra de Rosetta. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho hasta ahora, dad alguna donación si os parece en ese botón de gracias que hay debajo del reproductor de vídeo de YouTube, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide.